Mi nombre es Marcelo Cita, yo fui soldado clase 62, pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde, compañía Comando Arauco. Yo hacía un mes que estaba de baja, así que el 9 de abril me vuelvo a reincorporar, sin que me haya llegado la carta de presentación. Simplemente hice un llamado telefónico al regimiento y me dijeron que me tenía que presentar, así que bueno, 2:30 de la tarde del 9 de abril estaba entrando al regimiento junto con otros compañeros que también estaban de baja y reencontrándome con los compañeros que habían quedado en el regimiento hasta la última baja. Fuiste a Malvinas, un joven, común, cualquiera. Hay un chico que tuvo la guerra y un chico que volvió de la guerra. ¿Cuál fue el chico que volvió de la guerra y el chico que quedó allá? Chicos no éramos, o sea, yo no me considero que era chico y mis compañeros creo que tampoco. Lo que sí, o sea, fue un Marcelo a Malvinas y volvió totalmente otro Marcelo, sí. ¿Y en qué lo notas vos? Y yo lo noto en mi comportamiento, en mi forma de ser, más que nada lo que fue la posguerra, el silencio, la indiferencia, y por ahí ves las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea, valorás un montón de cosas que antes por ahí no las valorabas, hasta el agua. Hasta un plato de comida, estar con los seres queridos. Valorás un montón de cosas que por ahí antes no le dabas ese interés. ¿Qué fue lo más difícil que te pasó a vos en cuanto al quererle transmitir a la familia? ¿Qué cosas más difíciles, qué dificultades encontrabas de lo que te pasó a vos en la guerra cuando volviste? No, fíjate, Dani, que cuando nosotros volvimos, y no es solamente en mi caso, sino es la mayoría, nuestras familias no nos tocaban el tema y nosotros tampoco hablábamos de Malvinas. En la casa de mis viejos jamás se tocó el tema Malvinas, ni de parte de ellos ni de parte mía. ¿Vos querías contar? No sé si quería contar, no me sentía cómodo, porque a ver, yo creo que lo que sufrieron, yo creo que mis viejos sufrieron más que yo, o cualquier padre o madre, hermana, novia, amigo, lo que sea, sufrieron más que nosotros que estábamos en las islas, porque no había información, porque estábamos en una guerra y sabía que si recibías una carta mía hoy, ya habían pasado 7 días que esa carta venía viajando y no sabías realmente qué era lo que había pasado. ¿Y lograste llegar a contarle algo en algún momento? No, en mi familia no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Y por qué? Porque no quería llevarlos a esa etapa de vuelta y yo tampoco quería hablar de eso con ellos. ¿Y cómo recordás el trato que te dio la gente de Brahms cuando vos regresaste de Malvinas? No, el primer día que regresamos, o sea, sí, o sea, estuvo bueno, nos hicieron entrevistas, nos recibieron en el Consejo Deliberante, pero bueno, después de eso nada, o sea, pasaron muchos años, pero muchos años, que el tema no se tocaba, los actos nunca nos invitaban, cuando se empezaron a hacer los actos, porque no era que siempre se hicieron los actos tampoco, ¿no? Claro. Y bueno, yo me imagino cómo será para un hombre de carne y hueso cargar ahora con el traje de héroe que te puso la sociedad. No. Tanto yo como mis compañeros siempre decimos que los héroes son los que quedaron en Malvinas. Nosotros tuvimos la suerte de ir, dar lo poco o mucho que dimos, pero ellos los dieron todos. Los verdaderos héroes son ellos. Nosotros tuvimos la suerte de volver, de formar una familia,
de tener hijos, nietos, con sus más y sus menos, pero bueno, los héroes son los que quedaron en Malvinas. La palabra suerte que nombrás, que tuvieron suerte de volver como vos, ¿qué sentís al pensar que tuviste esa suerte de volver cuando 649 compañeros murieron ahí y vos estás acá? Y vos no estás contando la cantidad de heridos. O sea, para que te des una idea, nuestro regimiento fue el que más bajas tuvo 36 muertos, pero tuvo más de 156 heridos. Yo de ahí soy un convencido de que cada uno tiene un destino marcado, y cuando te llegue el día, te va a llegar. No era mi día, o sea, no era mi hora, por así decirlo. Estuve en situaciones complicadas, como todos, pero tuve la suerte de zafar. ¿De qué manera uno puede seguir adelante después de ver tanto horror en la guerra y seguir adelante con su familia, con sus amigos? ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Cómo puedes seguir adelante? Lo que pasa, yo pienso que éramos jóvenes, de 19 años, y a los 19 años es como que sos indestructible, o sea, la fuerza y las ganas, bueno, es algo que lo tenés que buscar muy adentro, pero bueno, las ganas de seguir viviendo, las ganas de seguir compartiendo con amigos, con la familia, de formar una familia, de ser responsable, de trabajar, de hacer, no sé, las fuerzas te nacen solas. Se habla de muchas veces en un comienzo con el tema del regreso de los soldados a la sociedad, que lo habían ignorado, le habían quedado como un mote los loquitos de Malvinas, o perdieron. ¿Vos llegaste a escuchar eso? ¿Qué sentiste? Sí, directamente, o sea, no sé si es la palabra ignorar. Yo creo que ahí la culpa la tuvieron los gobiernos. De hecho, en el primer gobierno democrático pasaron 10, 11 años que no existíamos. Una sola vez, creo que en el año 80 y... yo no me acuerdo bien la fecha, pero poner el 86, 87, quisieron hacer un seguimiento de los soldados que habían vuelto, donde vos tenías que ir a hacerte un chequeo al hospital, tenías que hacerte un montón de cosas. Pero yo eso lo sé, debe andar en casa tirado por algún lado, porque nadie siguió eso, o sea, nadie del gobierno o del municipio o lo que fuera en ese momento, nadie lo lo siguió, o sea, no me sale la palabra ahora, pero fue, creo que la única vez. Después nunca nada, o sea, fue una desidia total. Y con respecto a lo que vos me decías, los loquitos de la guerra, y sí, la mayoría tuvo problemas para conseguir trabajo. Si antes existía el documento único, que era una libretita, donde vos ahí tenías sellado y firmado por el ejército si habías hecho el servicio militar, dónde habías estado. Bueno, y aparte, los que estuvimos en Malvinas teníamos el sello de que habíamos participado de las operaciones bélicas del Teatro del Atlántico Sur contra Inglaterra, Irlanda del Norte, y el sello del ejército. O sea que cuando vos te presentabas a buscar un trabajo y te preguntaban qué edad tenías, ya más o menos ahí te sacaban la ficha, y cuando entregabas el documento veían que eras veterano de guerra, y lo más probable es que te dieran una palmada en la espalda y te dijeran, bueno, anda tranquilo que ya te vamos a llamar. Y nunca nada. Y después, bueno, el chiste fácil por ahí en el trabajo, ¿qué querés con estos loquitos la guerra? ¿Viste? Un chiste que por ahí lo hacen sin mala intención, lo hacen por el solo hecho de divertirse, pero que a uno le dolía muchísimo. Pasaste una guerra, regresaste al continente, y
eso en algún momento, seguramente creo que quizás te llevó a pensar que a veces nosotros, los del otro lado, que no estuvimos ahí, no fuimos bombardeados el continente, no pasamos por esa experiencia. A veces no decís de las estupideces que nosotros nos hacemos problemas. Sí, sí, tal cual. Sí. Sí, es cierto, sí nos pasa. O sea, yo creo que la gran mayoría nos ha pasado. Es decir, este se está haciendo quilombo, se está haciendo problema por semejante pavada. Pero bueno, qué sé yo. Son vivencias totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo ves a la Argentina o a la sociedad argentina cuando ya no existan más los combatientes? Que anden de escuela en escuela hablando, que pregonen, que continúen la guerra de esa forma, en el recordar. Y yo creo que va a ser difícil. O sea, una vez que nosotros no estemos más, por más que acá en Bransen y en muchos lugares más, los hijos de veteranos o gente muy allegada a la causa tome la posta, no va a ser lo mismo. El tema es de que la llama nunca se apague, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros muchas veces estamos cansados o por ahí renegamos, decir, pero tenemos una mochila muy pesada. Yo hay veces que digo, no quiero ir más a ningún lado. ¿Y cuál es la mochila pesada que tiene? El compromiso, como lo tengo ahora acá con vos, de estar hablando por los que quedaron en Malvinas. Y porque para mí fue una causa justa, al margen del gobierno que haya estado, que nosotros lo único que hicimos fue cumplir con el juramento que habíamos hecho a la bandera. Y aparte de eso, cumplir con nuestros compañeros y camaradas que habían quedado haciendo servicio militar y con todos los que se volvieron a presentar. Porque yo no me hubiese podido perdonar nunca no haber ido a Malvinas. No sé si me explico. Yo creo que eso no me lo hubiese perdonado nunca. Esto lo haces, esto de tratar de continuar la gesta de Malvinas a través de estas cosas, de las conversaciones con los demás, yendo a la escuela, en reuniones con ex veteranos. ¿Lo hacen más por los que quedaron o por vos? Las reuniones con los veteranos las hago por mí, porque son lindas y porque por ahí aprovechás a sacar algo de pudrición que tenés adentro, que son los verdaderos psicólogos. O sea, yo hablo con Carlos, hablo con Alejandro, y saben de qué estoy hablando. Hablo con Bernardo, con todos los veteranos de acá de Bransen, o con otro veterano que ni siquiera conozco y me pongo a charlar, sabemos de qué estamos hablando. Es muy difícil explicarle a alguien el ruido de una bomba o cuando viene cayendo o cuando... En cambio, el tipo que estuvo allá y lo vivió, o sea, sabés de qué estás hablando. Cuando vos estás con tu compañero que decís que son los verdaderos psicólogos, ¿nunca fuiste un psicólogo? Una sola vez. Creo que fui 2 o 3 veces y nunca más. ¿Qué te pasó ahí? No me sentía cómodo, no sentía que estaba entendiendo lo que yo le quería transmitir, o sea, y no tenía devolución, no. ¿Y eso no darse cuenta de que decir que nadie sabe lo que es un ruido de una bomba, de qué se trató porque nunca estuvo en ese lugar? ¿Te cuesta eso para relacionarte con otras personas, para poder explicarle que a vos te entiendan? No, yo trato de ser lo más claro posible, o sea... tampoco con muchos lujos de detalle, pero no me cuesta, o sea, pero siempre me voy pensando que esa persona me escuchó, pero es como que yo no le pude transmitir realmente lo que es. Lo que me gustaría resaltar serían las madres de Malvinas, las madres y las mujeres de Malvinas, ¿sí? Porque hubo enfermeras que también estuvieron en Malvinas. Las madres de Malvinas, las novias, las primas, toda la parentela. La verdad que lo que han sufrido nuestros viejos, yo creo que sufrieron el triple que nosotros. Y eso me quedó siempre muy grabado. O sea,
Por eso tampoco nunca quise tocar el tema en mi casa, o sea, no. ¿Qué les iba a contar de la guerra? Las guerras no son buenas para nada, pero yo lo único que quería era resaltar eso, las madres de Malvinas, los padres, las familias. Se escuchó hablar mucho de las madres de Plaza de Mayo, de las madres del silencio, las madres del dolor, que esto y que lo otro. Las madres de Malvinas nunca dijeron nada y nunca pidieron nada. O sea, con su dolor, con sus cosas, ellas solitas lo supieron llevar y bueno, la verdad que les rindo homenaje. Les rendimos homenaje a las madres de Malvinas. ¿Y en tu madre en qué lo veías eso vos? Mi madre hubo un tiempo que estuvo muy mal. En un momento se había apegado a la Iglesia Católica, después a la Iglesia, ¿cómo es? A la Iglesia Evangélica. Mi mamá no la pasó bien. Ni mi mamá ni ninguna mamá, ¿no? O sea, pero bueno, unas lo supieron llevar, otras más o menos, pero se la bancaron, las viejas se la bancaron. Y ahora, ¿vos en qué encontrás contención de tu vida, de poder seguir adelante? Y yo contención encuentro en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mi pareja. Por ahí no es fácil estar con un veterano. Ella siempre me dice, Marcela me dice de que cuando llega esta fecha es como que yo me potencio demasiado, o sea, y sí, debe tener razón, porque es como que empezás a vivir cronológicamente el día por día. Pero bueno, es una muy buena compañera y me sabe entender. ¿Y el no ser fácil estar con un veterano, por qué? No, a lo mejor por los estados de ánimo, yo soy una persona que me gusta mucho la soledad, o sea, estar solo, pasar horas solo, yo no tengo problema, al contrario, lo disfruto. No es que me cueste relacionarme, gracias a Dios, no, pero tenemos nuestros bemoles los veteranos, tenemos nuestros momentos. ¿Vos qué crees que va a recordar la gente de Brandsen de vos cuando no estés? ¿Al soldado o a la persona? No sabría decirte, Dani, no sabría decirte, o sea, espero que, qué sé yo, o sea, yo soy una persona común y corriente como cualquier otra, que me tocó vivir lo que me tocó vivir, pero me considero una buena persona, con muchos valores, palabras, así que bueno, la sociedad de Brandsen decidirá cómo me va a recordar. Que te recuerde. No, como Marcelo cita, o sea, yo hoy por hoy considero que tuve la suerte de poder ir a Malvinas a defender nuestra patria y la suerte de poder volver. Esta es una pregunta que, bueno, yo hubiese querido preguntárselo a más combatiente, ¿no? Pero, porque hablan mucho de los que quedaron allá. ¿Vos hubieses preferido quedar allá o estar acá? Es una pregunta que nos toca muy de cerca. ¿Por qué a él sí y a mí no? En su momento sí hubiese preferido haberme quedado allá. Por la gran indiferencia que sufrimos, por haber perdido un camarada. Nosotros nos conocíamos, estuvimos todo un año juntos,
haciendo el servicio militar. Y lo que se forma ahí y se terminó de formar en Malvinas, creo que eso se llama camaradería, ¿no? O sea, por más que no seamos nada, ni parientes, ni nada, ni amigos, yo sé que el que está al lado mío se la va a jugar por mí y yo me la voy a jugar por él. Él va a cuidar de mí, yo voy a cuidar de él. Sabe que yo no lo voy a abandonar y él sabe que, y yo sé que tampoco me va a abandonar a mí. Fue algo muy fuerte. Los 649 compañeros muertos en Malvinas ahora están acá, formados, esperando que vos les digas algo. ¿Qué le puedes decir? Están acá esperando tu palabra. Que me hubiese gustado estar con ellos, y que si Dios quiere en algún momento nos vamos a reencontrar. Sí.